En el presente video vamos a hacer uso de nuevo del método de integración por partes y también del método de introducción de cantidades al diferencial, esto con el fin de calcular una integral indefinida. Aquí tenemos la fórmula de integración por partes. Dicha fórmula ya habíamos visto rápidamente una sustentación teórica de la fórmula y aquí tenemos la integral a calcular. La integral indefinida de x por seno de x, todo esto sobre coseno al cuadrado de x. Lo que nos permite el método de introducción de cantidades al diferencial, en este caso, es llegar a una integral de la forma del lado izquierdo para así aplicar rápidamente esta fórmula de integración por partes. Un poco más rápido de cómo se hace usualmente. Ya vamos a ver. Entonces aquí tenemos la integral, podemos ver que intervienen tres funciones, la función identidad lineal x, seno de x y coseno de x. Para la solución pues vamos a hacer uso de la fórmula de integración por partes y de alguna relación del diferencial, pero en primer lugar vamos a reescribir esta integral. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esa integral la podemos reescribir de la siguiente forma, como x, haciendo uso de la definición de producto de fracciones, podríamos utilizar lo siguiente. Bueno, aquí vamos a separar en dos partes de una vez, ya vamos a ver por qué. Aquí tengo la función seno de x y acá tengo coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado lo puedo separar como coseno por coseno en el denominador, es decir, me quedaría coseno de x por coseno de x. Y aquí me quedaría un 1. Si multiplicamos, pues vamos a llegar a la misma expresión que tenemos acá al inicio. Aquí falta el diferencial de x. Y esto va a ser igual a lo siguiente. X. Y hacemos uso de relaciones trigonométricas. Seno sobre coseno sabemos que es tangente y 1 sobre coseno sabemos que es secante. Escribamos primero 1 sobre coseno, lo escribimos como secante de x. Y seno sobre coseno lo escribimos como tangente de x. Esto por el diferencial de x. Ahora pues nos vamos a fijar en cómo llegar a esta integral del lado izquierdo, a esta forma que tiene esta integral. Para ello debemos seleccionar quién va a ser nuestra función u y quién va a ser y por ende pues nuestra función b. Y una forma es hacerlo de la manera usual. Podríamos utilizar la estrategia conocida como LATE, es decir, esta que tenemos aquí. Entonces, como ya habíamos visto en el anterior video, pues nos va a ayudar a seleccionar quién es la función u. U pues va a ser, vamos a recorrer estas letras de izquierda a derecha y nos vamos a detener cuando apenas lleguemos a alguna de las funciones involucradas. Aquí tenemos inversas, logarítmicas, algebraicas y nosotros tenemos aquí una función algebraica que sería la función identidad x, es decir que u va a ser x. Ahí ya nos hemos ayudado para hallar nuestra función u, es decir que u va a ser igual a la función x. Por ende, lo que nos queda de este lado, pues esto de alguna forma vamos a tener que ingresarlo al diferencial, esta función de acá. Entonces ya vamos a ver cómo. Bueno, aquí si no conocemos la estrategia de LATE, pues también nosotros ya mediante experiencia que vamos cogiendo en el método de introducción de cantidades al diferencial, vamos a ver cuál nos conviene más. O el mismo método nos va a indicar cuando hemos hecho una mala elección de la función u y por ende de la función b. Entonces observemos que aquí tenemos secante por tangente y nosotros sabemos que eso es la derivada de la función secante.
pero como lo tenemos multiplicado por un dx, tendríamos en realidad el diferencial de la función secante. Es decir, a lo que me refiero es lo siguiente. Recordemos que el diferencial de una función, en nuestro caso secante de x, se calcula como la derivada de la función, que sería secante de x por tangente de x multiplicado por dx. Y esto es justamente lo que tenemos aquí, secante por tangente por dx. Es decir, que eso es igual al diferencial de secante de x, o lo que es lo mismo, el producto de este par de funciones ingresa en el diferencial como secante de x. En la práctica, nosotros pues no, si ya conocemos este tipo de relaciones, pues no es necesario que hagamos este proceso, sino que vamos a directamente introducir la función al diferencial. Entonces ya hemos hecho unos ejemplos un poco más sencillos en anteriores videos, y de hecho toda la lista de reproducción de integración está basada en el método de introducción de cantidades al diferencial. Entonces si tienen alguna duda, pues podrían ver desde el primer video. Así hemos llegado a la siguiente relación. Es decir, tenemos esta relación, la cual pues no la teníamos en nuestra tabla de relaciones del diferencial inicial, pero pues la hemos deducido aquí, también es válida. Por ende, esta integral es igual a lo siguiente. Vamos a continuar acá. Esta integral nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría x que multiplica al diferencial. Esto, repito, vean, lo tenemos aquí, observemos. Lo reescribo como el diferencial de la función secante de x. Y si nos fijamos bien, ya tenemos una integral de esta forma. Ya sabemos que esto es, que aquí tenemos a nuestra función u, y esto que está aquí dentro del diferencial de esta función sería b. Observemos, teníamos u por el diferencial de b, u por db, y aquí ya podemos aplicar la fórmula directamente. Insisto, en la práctica pues nosotros no haríamos todos esos cálculos, sino que pasaríamos de aquí a acá rápidamente, y aquí ya aplicaríamos la fórmula. Aquí ya estamos en, podríamos aplicar la fórmula. Entonces esto sería igual a u por b, es decir, a x por secante de x, y esto es igual, perdón, igual no, menos la integral de b. Miren que aquí ya tenemos b explícitamente, no tenemos que, aquí insisto en que no ahorramos tiempo en el método usual que debemos calcular a b, aquí ya lo tenemos directamente. B es secante de x, perdón, y ¿quién sería de u? Como u es igual a x, du es igual a dx. Y ya, basta calcular esta integral, la cual es una integral de tabla. Entonces, nuestra integral inicial sería igual a lo siguiente. Continuamos acá. X que multiplica a la función secante de x menos esta integral. Esta integral, sabemos, es una integral de tabla. La integral de secante es igual al logaritmo del valor absoluto de la función secante de x más tangente de x. Y aquí sí ya sumamos la constante de integración. Y este sería el resultado de nuestra integral inicial. Entonces, como podemos observar, se calcula de manera muy rápida, y pues nos ahorramos algunos pasos que debemos hacer cuando aplicamos de manera usual la fórmula de integración por partes. En la práctica, pues eso ya nos haría ganar demasiado tiempo. Y aquí tenemos el resultado de nuestra integral inicial.